presento la conferencia IoT, Internet de las Cosas, en los campos universitarios, la privacidad de datos y la seguridad de estudiantes y profesores, impartido por el ingeniero Omar González de Extreme Networks, México. Omar González es ingeniero en sistemas en Extreme Networks de México, obtuvo su grado en la Fundación Universidad de las Américas Puebla y cuenta con experiencia de 17 años colaborando en el diseño de infraestructura de telecomunicaciones y redes con equipos de múltiples proveedores. Tiene antecedentes avanzados en soluciones en LAN, Switch, Wireless, MAN y WAN. Previo a colaborar en Extreme Networks, Omar trabajó en organizaciones como Affiliate Telesis, Nokia, antes Alcatel Lucent e Integri. Los dejo con Omar. Adelante, Omar, por favor. Hola a todos, buenos días. ¿Se escucha bien? Muy bien. El título está muy largo. Permítanme aquí estar más cerca de ustedes. Vamos a hablar un poco de Internet de las Cosas, de lo que está sucediendo realmente en temas de soluciones para los administradores de redes. Vamos a hablar un poco de las consideraciones a tomar en cuenta en la parte de seguridad y sobre todo en el dinamismo y la automatización de la red. Es importante que ahora estos tres parámetros ustedes tengan la visibilidad de lo que está sucediendo en la red, pero también tomen en cuenta estos parámetros para facilitarles la vida. ¿Realmente la red va a hacer todo o ya está empezando a hacer todo? Es importante que temas como la seguridad y la automatización sean cuestiones importantes en cómo se plantee la estrategia que vamos a hacer en nuestros campus. De caso contrario, se le va a volver más dolor de cabeza lo que está pasando en la red. Y ya bien lo saben, más o menos los que nos dedicamos a eso, sabemos que realmente es una cuestión muy complicada, ¿no? Vamos a hablar también cuestiones de algunos estándares o tendencias, no muchos, pero sí algunos que ya se están implementando, precisamente para poder tener elementos de ayuda, para poder conectorizar o traer a la red cuestiones adyacentes como lámparas, eso ya lo tenemos para las casas, pero ya en sistemas un poquito más complejos, que de alguna manera ya van a poder manejarse en la automatización de la red. Es mejor aquí, ¿verdad? ¿Aquí abajo o me subo? Es que desde allá arriba se ven muy lejos, entonces quisiera tener un poquito de más cercanía con ustedes. Al final también hay una sesión de preguntas y respuestas, entonces pues siéntanse en libertad también de poder ir manejando, haciendo sus propias preguntas. La mayoría de la gente de IT actualmente se está enfocando en el tema del data center. Llamémoslo de otra manera, temas de moda, es el centro de datos. ¿Vale? Tecnologías de seguridad, tecnologías de automatización, abiertas, cerradas, propietarias, caras, baratas, de todo, está enfocado hacia el centro de datos. Otro de los temas es nuestro One Edge, nuestro super firewall chasis modular, miles de reglas, CPUs, etcétera, licencias caras, baratas y de todo tipo. ¿Vamos bien? Pero casi nadie pone atención al campus. Actualmente, el campus es el de mayor crecimiento que tiene en comparación a las otras dos áreas. El mundo de IoT va a invadir la mayoría de las cosas en función a las demandas que van a ofrecer a la red. Los términos clásicos de calidad de servicio, temas también de anchos de banda. Cada vez nosotros lo que hacemos es simplemente incrementar, que si ahora necesitamos la fibra de 1 giga, ahora la queremos a 10 giga, luego a 40 y ya hasta 100 gigas estamos pensando, ¿no? Este tipo de cosas realmente no van a servir de mucho si no pensamos en la cuestión de seguridad, creación de políticas en la red LAN, diferenciar servicios y sobre todo desde el acceso tener nuestra red optimizada en función de el ancho de banda. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya desde el acceso nosotros podemos crear políticas o roles dependiendo de qué dispositivo es el que se va a conectar en la red. Esa es una cuestión importante. La otra de ellas es, como les decía anteriormente, el tema de la automatización. Si van a ver Internet de las Cosas y voy a conectar todo, la demanda de qué voy a conectar va a ser mayor, se va a volver más dinámica. Cada vez voy a colocar dispositivos en cualquier lado. Si yo voy a hablar en una escuela o en una universidad, seguramente voy a poner muchas cámaras, seguramente voy a poner equipos de audio, seguramente voy a poner iluminación, etcétera. Muchas de las cuestiones, controles de acceso, que ya ahorita es una cuestión también muy real.
Entonces, todo ese tipo de situaciones nos van a generar que nuestra gente de IT o nuestro staff necesita tener herramientas para poder facilitarles la vida. Una de estas es la cuestión, y voy a empezar a manejar el primer término, algo que seguramente han escuchado, que es Fabric. Si me ayudan, ¿quién ha escuchado el tema de Fabric? ¿Nadie? Bueno, Fabric es una de las cosas, es una de las metodologías en las cuales tiene que ver la forma en cómo los dispositivos de la red, esto sí está orientado hacia switches, en la LAN y en los access points, en cómo van a poderse comunicar de manera automática. Ya estamos hablando de que no nada más la parte de IT va a estar configurando lo que ahorita tradicionalmente se hace, es que tienes un NMS, de manera lo más avanzado que se tiene, es que tenemos un NMS y empezamos a provisionar servicios. Cuestiones semi-manuales o semi-automatizadas son las que se llevan a cabo aquí, cuestiones, por ejemplo, de actualizaciones de equipos, cuestiones de algunas reglas de ruteo, cuestiones de ese estilo. Hablar de Fabric, estamos hablando de automatizar todos esos protocolos. Automatizar multicasting, automatizar ruteo, automatizar la parte de generación de VLANs, etc. ¿Qué es lo que se hace en la red? Simplemente se genera, como normalmente se tiene, un dominio de Fabric, en donde vamos a tener diferentes dispositivos que van a formar parte de ese grupo de equipos, y así es como se van a estar comunicando entre sí. Ese es uno de los elementos. Hay varias tendencias, la más común es esta que les menciono, la parte del tema de Fabric. Eso también, el Fabric se aplica más o nace para la parte del centro de datos. Sin embargo, en el campus también ya se está llevando a cabo. Bien, empezamos a manejar entonces palabras claves como Fabric y la parte del dinamismo en la cuestión de roles basados en políticas. Esto se aplica, o ahorita nos interesa verlo para el tema de acceso. Es importante porque ahí es donde vamos a estar todos nuestros dispositivos en los cuales vayamos a estar manejando, ¿no? Entonces, al automatizar una red, lo que vamos a hacer es dejar nuestra infraestructura lista para el Internet de las cosas. Por lo menos vamos un paso un poquito adelante en ese sentido. Vamos a detallar tres términos importantes. Uno de ellos es la parte de la creación dinámica que se estaría llevando dentro de una red LAN. Lo que ahorita normalmente tenemos es una configuración en el status quo, una configuración paso a paso. Tenemos nuestros técnicos que normalmente van a los sitios IDFs, en el mejor de los casos nuestro NOC, y hacemos toda nuestra configuración casi manual, en comandos. Imagínense la complejidad que va a ser en un campus de 100,000 usuarios, 100,000 estudiantes, aproximadamente 1,500 switches, que quieras implementar de manera rápida un servicio dinámico para seguridad. Wireless, otro dolor de cabeza también en las redes, ¿no? Entonces hay que hacer toda una ventana de como cuánto sería una ventana, de varias ventanitas, como de 2, 3 meses, de cada fines de semana. Estamos hablando de cuestiones reales, ¿no? El tema de Fabric realmente facilita las cosas en la parte automatizada. Ya decíamos que tenemos nuestros ya grupos de dispositivos y lo que hace es simplemente crear una red de servicios. Un servicio, al final, es una aplicación que va a correr sobre esa red y tú generas todos los parámetros que normalmente conocemos. No vamos a dejar de hablar ruteo, no vamos a dejar de hacer multicasting, no vamos a dejar de todo lo que podemos implementar, a veces hasta MPLS estamos teniendo en los backbones. Entonces, todo ese tipo de cosas no cambian, simplemente se especifican dentro de ese dominio de Fabric y automáticamente los dispositivos van a poder adoptar ese tipo de parámetros. Suena bien, ¿no? Suena muy incrédulo, como que no es real todavía. Créanme que sí. Entonces, el primero de los puntos es la parte de aprovisionamiento se lleva a cabo de esta manera. La otra de las cosas, y es importante, el tema de seguridad. Normalmente cuando hablamos de hackers, ¿cómo fue el término? ¿Hackers decentes? No, éticos. Los hackers éticos normalmente no lo son. Primero que nada, no serían hackers. Pero en fin, cuando hacemos Fabric, el tema no solo se vuelve complejo, sino también la visibilidad. Cuando alguien entra a nuestra red y quiere hacer anomalías, normalmente va a poder tener acceso a VLANs,
las VLAN son en capa 2 y mientras tengamos los dominios de broadcast muy abiertos, van a poder llegar a diferentes tipos de dispositivos. El siguiente elemento es capa 3. Si yo hago ping a cualquiera de los dominios, voy a poder ser visible y puedo llegar paso a paso a lo que yo quiero poder deteriorar en la red. Al momento de implementar Fabric, lo que se hacen es cada servicio pertenece a un dominio. Llamémosle VLAN. Si ese usuario o ese grupo de aplicación, al momento de implementar Fabric, necesita brincar a otro dominio, ya tú tienes que controlar esa parte. Sin embargo, normalmente cuando se abren servicios en Fabric, simplemente queda exclusivo para esa parte. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que normalmente se vuelve una capacidad discreta dentro de la red en que nada más va a haber acceso solo para esa aplicación en la cual tú generaste a través de Fabric. Si alguien entra a ese dominio o a esa aplicación, simplemente nada más va a ver todos los nodos que pertenecen a ese grupo. Entonces vamos haciendo temas como en firewalling se le llaman hipersegmentación o microsegmentación, dependiendo de dónde lo estemos hablando. Y lo interesante de Fabric es que lo hacen los switches, access points, de manera más fácil y de manera más segura. Otro de los términos que está muy de moda es el aislamiento a través de hipersegmentaciones. Y lo que hacemos es simplemente hacer un menor esfuerzo para poder generar esas zonas. Esto realmente es distinto a la parte de seguridad en firewalling, eso también quiero aclararlo. No estamos hablando de que los switches se vuelven firewalls, nada que ver, al contrario. Es una cuestión complementaria. Los switches no van a ser DPIs, no hacen DPIs en términos de poder detectar todo el contenido que se manejan, simplemente estamos hablando de aislar las aplicaciones correctamente, administrarlas como deben llevarse a cabo, con la ventaja de tener la facilidad de poderlo hacer en nuestra red. ¿Vamos bien? Otra de las cuestiones es el tema de multicast. ¿Alguien ha implementado multicast en alguna red? ¿En alguna de sus redes está corriendo multicast? Video de seguridad. Lo que normalmente, si lo hacen de una red, normalmente la piensan 2 o 3 veces antes de meterla en la misma red de datos. ¿Cierto o no? ¿Qué pensamos? Una red aparte. Independientemente de todo el tema operativo, el no tener una visibilidad en la red a veces se vuelve un tema interesante en poder tomar una decisión, en poder manejar el tema de convergencia. Entonces, el tema aquí para la parte de Fabric, como les mencionaba, que son las palabras claves, es el tema de cómo o con qué rapidez podemos implementar este tipo de protocolos. Cuestiones críticas como audios también pudieran ya manejarse dentro de la red. Y la parte de video, no solo en la parte de seguridad, sino también en aplicaciones ya de colaboración, debe ser de manera nativa en la red y poderlo también tratar adecuadamente. Esto corre normalmente sobre multicasting. Entonces, si alguien ha tenido la experiencia de montar multicasting en la red, ha tomado también un buen tiempo en poderlo desarrollar. Muy bien, vamos a ir ya entonces resumiendo el tema de Fabric. Una es la manera simple de poderse implementar. No tenemos ahorita tiempo para poder detallar las formas y tener ejemplos, pero sí me gustaría que se llevaran el tema conceptual de todo lo que pueden hacerse con estas nuevas tecnologías dentro de la red LAN. La otra, ya vimos la parte de seguridad, el tema de ser ágil dentro de la red de acuerdo a la exigencia de nuestras demandas. Otra de las cuestiones que también es un reto por el poder hablar de este tipo de herramientas automatizadas es que dices, bueno, si me automatizas la red, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? Ese es uno de los paradigmas que también es una parte que tenemos a veces el temor. Créanme que siempre va a encontrar una manera de hacer que nuestra red, al estar automatizada, ya nos vamos a dedicar al tema de cómo optimizar el recurso que está sucediendo dentro de la red. Y es de lo que para lo cual normalmente deberíamos de estar ahí, y es lo que menos hacemos por el día a día. Al final también el tema de redundancia, de eso no hablé mucho, pero normalmente nosotros pensamos en una red tradicional de core, distribución y acceso. Normalmente no hablamos, o si tenemos algún centro de datos interesante, podemos hablar de alta disponibilidad en algo que se le conoce como Spine and Leaf, está muy de moda ahorita.
Spinal Leaf es simplemente una manera de cómo conectar equipos en alta disponibilidad de manera activo-activo, tanto en la parte de distribución o core, dependiendo del tamaño de nuestra red. Otra de las metodologías es el hacer topologías en anillo. También el poder considerar tiempos de convergencia más rápido posible en caso de alguna falla, pero no es tan automático. O tenemos siempre una alternativa. Lo interesante de Fabric es que no importa en la forma que nosotros hagamos la topología física, siempre va a haber un esquema de automatización. Y si nosotros enriquecemos nuestra topología física en diferentes alternativas, podemos siempre tener una red activo-activo, convergente y, en este caso, redundante para cualquier metodología que se pueda aplicar. Estaríamos hablando ya de dominios también, no solo en capa 2, sino también en la parte de capa 3. Muy bien. En pocas palabras, es todo lo que tenemos en nuestra red bajo un solo dominio o una sola plataforma de poderlo implementar en la red LAN. Los beneficios, ya los estuvimos platicando. Esto no es una cuestión, también el tema de Fabric no es una… Hay diferentes estándares que dependiendo de cada fabricante va a poderlos implementar. Sin embargo, el tema de Fabric es un estándar, no es una cuestión propietaria de cada fabricante. Como es un tema nuevo, no podemos todavía hablar de interoperabilidad entre Fabrics. Ahorita cada fabricante tiene su propia adopción en cuanto a algún estándar, pero ya al tener cada quien una tendencia, en este caso, para qué estándar adopta, seguramente estaremos hablando, como ahora lo que hablamos de la interoperabilidad entre marcas a nivel de capa 2, también hablar en interoperabilidad de Fabric. Muy bien. Otra de las cosas es que los servicios virtualizados pueden aplicarse, también hay algunas redes que tienen mucha demanda en cuanto a la parte de virtualización. Es decir, que se extiendan aplicativos desde los centros de datos hasta el acceso de manera virtualizada. En algunos casos los centros de datos pueden ser dinámicos también, el tema de Fabric aplica. Cuando tengamos que hacer traslaciones o respaldos de centros de datos, tanto en un campus como en sitios diferentes, y a veces está la necesidad de pasar en una red de MPLS entre ciudades, también el tema de Fabric es una realidad. El siguiente punto, y aquí sí ya me permiten hablar un poquito de dispositivos o soluciones en la que nosotros estaríamos hablando, siguen siendo switches, siguen siendo APs, y el único tema interesante es el agregar el tema de automatización, bajo un esquema de políticas. Estos, al hablar de acceso, estaremos también nosotros considerando el tema de extendernos hasta los APs. Y al hablar de Internet de las cosas, estaríamos hablando de diferentes tipos de dispositivos o puntos de acceso con diferentes metodologías. En nuestro caso, trabajamos access points, por ejemplo, que tienen manera de interconectar una cámara de terceros acá con un puerto PoE, o podemos incluir el AP y la cámara ahí puesta en alta definición. Normalmente esto es a tema de automatización y el poder también generar bajo una sola infraestructura, el tener toda una nube, llamémosle así, interna dentro de nuestra red LAN. Bajo esta perspectiva de los diferentes modelos para diferentes aplicaciones, estamos también hablando del poder interoperar en diferentes dispositivos para la parte de Internet de las cosas. Y aquí quiero hablar de algo que está pasando en el mercado bajo lo que se le llama Thread, que es básicamente un grupo que está generando una base tecnológica a través del 800.15.4, en donde diferentes soluciones estaríamos hablando de una cuestión de malla a través de nuestra infraestructura inalámbrica. Utiliza las mismas bandas de 2.4 y 5 GHz, normalmente ahorita Thread corre solamente en 2.4, y ya los dispositivos lo que se tiene es que ya tienen una conexión de Wi-Fi y se manejan y no impactan en el ancho de banda, puesto que los consumos de ancho de banda realmente son muy menores. Estamos hablando de más o menos alrededor de 224 kilobits por segundo. Realmente no es un impacto significativo a la red de Wi-Fi cuando tenemos sobre todo generaciones de hasta 1.6, 1.8 gigabits por segundo. Entonces, esta es una de las tendencias que ustedes pueden considerar ya para tener, no se les haga extraño, por lo menos cuando diferentes fabricantes de otro tipo de dispositivos quieren conectarse a nuestra red de Wi-Fi. Ya no nada más es un tema
de moda de forma doméstica, sino ya podemos pensar en temas masivos dentro de una infraestructura de Wi-Fi. Los dispositivos, en este caso, a manera de topología, lo que se tiene es una topología en donde van a haber diferentes roles en todos los elementos de la malla. Acuérdense, esto es Wi-Fi, se conectan, los prendes, digamos, el protocolo de Thread, y lo que hacen es simplemente interconectarse entre sí, y quien va a controlar los dispositivos van a tener los diferentes roles. Es una manera de llevarse a cabo. Hablamos también dentro de la ponencia el tema de la visibilidad y seguridad para la parte de los usuarios. Hablamos la primera parte sobre Internet de las Cosas y ahorita quiero enlazarlo con el tema de la administración de usuarios. Normalmente, al pensar en la gestión de usuarios, hablamos en nuestro servidor LDAP o un servidor Redius, o ambos, o al menos uno. El tema de infraestructura de seguridad de usuarios es porque va a haber un perfilamiento del usuario, el reconocimiento de un usuario en una red LAN. Y el hablar del poder definir los roles también debe de involucrar el tema de tener una visibilidad dentro de la red. Si yo les lanzara una pregunta, ¿ustedes saben cuántos usuarios están concurrentes en este momento en su red? Si yo me voy un poquito más arriba, yo les pudiera decir, ¿saben en promedio cuántas aplicaciones corren cada uno de sus usuarios en su red? Si yo dijera si yo fuera todavía más profundo, es ¿cuál es en promedio la aplicación de más uso de sus usuarios? Ese tema de visibilidad es importante que también se tenga. Y ahí es donde ya estamos hablando de roles y visibilidad y control dentro de no solo la parte de usuarios, sino también de la parte de aplicaciones. Es el empezar a correlacionar lo que un usuario está haciendo dentro de la red. Normalmente pensamos en que un firewall nos ayuda a esto. Definitivamente sí, estamos acertados. Pero si queremos tener visibilidad en un punto de la red LAN en la parte de acceso, entonces tendríamos que poner un firewall en el acceso. Y eso sale exageradamente caro. ¿Por qué no tener una red LAN lo suficientemente inteligente para poder, desde el acceso, poder tener esa diferenciación? La inteligencia siempre ha estado ahí, las herramientas siempre han estado ahí, entonces es un parámetro que ustedes deberían de considerar dentro de la parte de la infraestructura de LAN. Ahora les hace sentido el tema de que el IoT en la red LAN, en el acceso, es donde debemos de cuidar un poquito más las cosas. Realmente es una cuestión complementaria, el tema de la seguridad y la visibilidad en la red. El tener una inteligencia de visibilidad en los 360 grados implica no solo en la parte de saber quién está en nuestra red, sino también interactuar con diferentes marcas. ¿Para qué? Para poder tener integración, por ejemplo, con Bring Your Own Device y Mobile Device, o sea, los MDMs, la administración de esos dispositivos móviles. La infraestructura de LAN debe ser lo suficientemente clara como para poder tomar un reto de este caso. Otra de las cuestiones que hemos hablado en todo alrededor de la charla fue el aprovisionamiento de manera automatizada. Entonces, aquí es importante considerar, aquí yo hago una correlación con alguna de nuestras soluciones que tenemos, pero es importante, mi speech ahora es que ustedes pueden considerar alternativas que son interesantes cuando nosotros pensemos en Internet de las Cosas, vayamos preparando nuestra red. Otra de las cosas de Thread que no les mencioné, en la parte de mallas en Internet de las Cosas, es nativo en IPv 6. No está para IPv 4. Entonces, si estamos todavía corriendo IPv 4 en nuestra red, ya deberíamos de pensar en un tema de migración. Y eso es otra historia, ¿no? Muy bien. Ok, este es un tema más de lo que hacemos, visibilidad de aplicaciones. Y ahora sí voy a adentrar. Quise dejar en la parte final un poquito hablar de Extreme. Prácticamente ya hemos terminado la charla. Extreme Networks, como ustedes saben, ha estado posicionado en el mercado, sin embargo siempre se ha colocado en cierto segmento o posicionamiento de cierta idea en que nuestras soluciones han sido, digamos, tipo nicho. Se ha estado manejando de que Extreme ha hecho adquisiciones en algunas soluciones, como por ejemplo la parte de datos de Avaya. Y hacemos también, ahorita está consumándose la parte formal de la adquisición del centro de datos de Brocade. A finales del año pasado se hizo la adquisición complementaria para nuestra solución de wireless de lo que fue alguna vez la solución de Motorola.
Entonces, lo que hacemos es simplemente, o lo que estamos haciendo es armar nuestro portafolio de solución lo más completo posible para poder ofrecerles a ustedes una mejor solución, más completa con estos elementos con los cuales estuvimos platicando. En Extreme de ahora contempla muchas tecnologías que seguramente para algunos les son familiares, para algunos millennials no tanto, pero aquí vemos puro millennial, entonces creo que algunas marcas como Nortel, Siemens, tal vez no les suene tanto. Wilfit, ¿quién sabía hablar? ¿Quién conoció a Wilfit alguna vez? Estamos hablando de mucha historia, ¿no? Bay Networks, Foundry. Ese es el nuevo Extreme. Y estamos ahorita posicionándonos en los últimos, la estrategia que hemos tenido en los últimos 3, 4 años es posicionarnos en uno de los líderes en el top 3 del mercado para la parte de networking. Es realmente, considero que tenemos una solución bastante completa, competitiva. Creo que el mercado educativo, quienes han sido usuarios de Extreme, han tenido una experiencia que yo creo que no ha sido mala en ese sentido, y podemos también hablar en cuestiones también competitivas en precio. Es una cuestión también interesante. Extreme se está posicionando en diferentes mercados, no solo ahorita estamos en un foro de educación, pero normalmente lo que hicimos fue expandirnos a los diferentes mercados, como son la parte de logística, hotelería, que normalmente Extreme no participaba, el tema de manufactura, donde hemos sido fuertes en el área de salud, educación y gobierno. Y con los diferentes elementos, ya si habláramos, por ejemplo, del centro de datos, hablaríamos de un Fabric para centro de datos. Si estaríamos hablando de una cuestión de wireless, podríamos hablar en temas de seguridad, analíticos en la parte de wireless. Si hablamos en la parte de un mercado de centros comerciales, hotelería, etcétera, estaríamos hablando del tema de locationing, que también en universidades aplica algunas veces, el poder tener una ubicación de cómo se comportan nuestros usuarios dentro de la red Wi-Fi y tener un tracking para poder decidir o mandar, por ejemplo, información a estos usuarios. Otro de los sponsors, bueno, nuestra vitrina realmente es la NFL para el tema de analíticos y para el tema de manejo de densidad de usuarios. Tenemos ya experiencia en el manejo de, en un pequeño lugar, manejar 60,000, 70,000 usuarios de manera de Wi-Fi y hacer toda la parte de localización. Es esto el material que tenía para ustedes, espero que les haya sido interesante. Tenemos un espacio de preguntas y respuestas, voy bien en tiempo, ¿verdad? Quise ser breve, pero sí quise ser muy clave, muy incisivo en temas, algunas cuestiones muy puntuales. Si queremos hablar a detalle, por favor, vamos a estar en el stand aquí afuera con alguno de nuestros partners y poder hablar un poquito más a detalle del tema de soluciones en este sentido, ¿no? ¿Alguna pregunta? Se quedaron muy callados, creo que fui muy incisivo. ¿No? ¿No? ¿No hay preguntas? Estamos listos. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto del IoT nos va a transformar a todos de muchas maneras. Entonces, bueno, bienvenidos todos a lo que no sabemos qué ocurrirá, pero que nos va a cambiar. Para felicitar al maestro, le entregamos un obsequio. Muchas gracias, maestro. Un aplauso, por favor. Y le pedimos que pose para la foto.